Mario, ¿cómo estás? Cuando quieras, estamos en condiciones de iniciar. A medida que vaya entrando la gente, le iremos acomodando, sobre todo Yo por estoy listo, los yo que estoy han sido esperando, puntuales. Sí, exacto. yo estoy preparado cuando ya han llegado muchos, no han llegado la historia. Somos varios, ya hay más de 25 personas, así que ya si podemos ir comenzando. Seguramente se irán agregando más a lo largo de tu presentación. Muy bien, ¿Eh? Bueno, excelente. Cuando tú quieras dar inicio, en primer lugar, yo me voy a tomar un minuto y una licencia, es la de agradecerte el tiempo que nos ha dispensado al instituto, a la CIP, y bueno, para nosotros es un placer y un enorme privilegio el tenerte aquí como orador, inaugurando la sesión de clases magistrales del Instituto de la CIP virtual. Muchísimas gracias y adelante, es todo tuyo la plataforma. perfecto. Para mí es un placer estar aquí de nuevo. La CIP es una organización con la que he tenido muy buena relación a través de varias décadas y esta idea de poder traer, yo soy un hombre con una misión en este momento de traer lo que es el periodismo de la era móvil a todos los rincones del planeta, más o menos. Así que esta clase significa mucho para mí porque veo que tenemos un auditorio que representa varios países y todos los que aquí se encuentran hoy se convierten al finalizar esta clase en maestros ellos mismos para impartir esta información en las redacciones donde ellos se encuentren. Así que yo lo que voy a hacer ahora es llevarlos a través de el curso que yo dicto aquí en Columbia University en New York, donde me encuentro, y ese curso es un curso que en inglés se llama Multi-Platform Design and Storytelling, o sea, el diseño y cómo contar historias a través de varias plataformas, que es como eh, se lleva a cabo en este momento el periodismo a nivel global. Así que voy a atravesar por varios temas. Ustedes pueden hacer preguntas también. Y al mismo tiempo es el material de mi último libro, The Story, que ya se encuentra en español también. Este libro ha sido escrito totalmente para ser consumido en plataformas móviles, pero hay versiones impresas también. Y comienzo diciéndoles que la razón que le llamo The Story es porque si hay una buena historia, lo único que no ha cambiado en mis 5 años de 5 décadas en este periodismo, el campo del periodismo, es que si hay una buena historia, el resto es fácil de lograr. No importa qué plataforma sea, si se tiene buen contenido, la gente sigue con usted. Este libro es una trilogía y las tres partes de esta trilogía son las que yo voy a discutir aquí. Primero, la parte de la transformación. Si no hay un cambio a nivel mental en la redacción, si los que están a cargo de la redacción no están concientizados de que hay que cambiar, que no se puede seguir haciendo lo que hacíamos hace inclusive 10 años atrás. Eso es muy importante, transformación. Después vamos a hablar de cómo contar historias, que es lo que nos lleva a la parte periodística. Y por último vamos a la parte visual, cómo se diseña para la plataforma más pequeña, la plataforma, la pantalla de un teléfono. Eh, Como les muestro, el libro se encuentra también en una versión impresa y es muy curioso. Les cuento que yo este libro no lo conceptualicé para hacer, para que apareciera en papel, pero los publishers en Nueva York insistieron que se debía también tener una versión impresa. Esta versión impresa es muy cara comparada con la digital y sin embargo, les cuento que es un dato curioso, se vende tanto la de papel como la digital, aunque una cuesta $6.99 la digital y cada uno de los libros en papel cuesta de $35 en adelante, pero parece que hay vigencia en el papel y que hay gente que le gusta leer su libro, tenerlo en las manos y leerlo como se leía tradicionalmente. Pero es un libro que es muy fácil de leer en la pantalla y recuerden que estos son los tres temas que vamos a tratar en esta charla: transformación, cómo contar historias y la parte de diseño. ¿Por qué escribo yo la historia y por qué estamos dando esta clase hoy? Primeramente van a ver como 7 puntos que quiero tratar. El primero es que vivimos en un mundo multiplataformas
en todas las redacciones hay que estar concientizado de que en este momento tenemos lo que yo llamo el quinteto de los medios. La persona promedio, más o menos, puede tener acceso a un reloj. Yo en mi reloj de Apple veo titulares el día entero y decido cuáles voy a leer después. Está el teléfono, está el ordenador o la computadora, como le quieran llamar ustedes, está el iPad o la tableta y está el periódico de papel. En este momento tenemos 5 plataformas. La persona promedio hay veces que atraviesa por 3 de estas plataformas móviles, plataformas durante el curso de un día, y hay veces que empiezan a leer una historia en papel y se montan en el tren y siguen leyendo en el teléfono y después llegan a la oficina y siguen leyendo en el ordenador. Y por lo tanto, vivimos plenamente en un mundo muy de plataformas. Si vemos el marketing del Washington Post de ahora, ellos ya agregan una sexta plataforma. Esas gafas que ustedes ven ahí son para leer historias y para sumergirse en historias de realidad virtual, realidad aumentada. O sea que estamos empezando a aumentar el número de plataformas, a aumentar el número de posibilidades de cómo contar historias. Y por ejemplo, aquí vemos que en esta de realidad virtual, ellos te enseñan cómo cortar un pavo y si lo estuvieras viendo en tiempo real, estarías viendo que el cuchillo se mueve y te enseñan 10 pasos en cómo hacer lasquear un pavo y te lo enseñan con realidad aumentada. O sea, vamos a empezar a tener nuevos métodos de contar historias más allá de texto y una foto. Pero si me preguntas en el día de hoy, ¿cuál es una de las grandes tendencias? Es el audio. En todas las redacciones debe haber en este momento alguien que se está ocupando de crear podcasts, de traer el elemento de audio. La gente, los millennials, la gente de esa generación prefieren tener las manos libres y estar escuchando podcasts mientras hacen otra cosa. O sea que hay un renacimiento de lo que siempre fue el radio. Yo, por ejemplo, me he matriculado para ser oyente en una clase aquí en Colombia que se llama Cómo escribir para el oído. O sea, es una clase que se ha enseñado tradicionalmente para aquellos que quieren hacer periodismo radial. Pero en este momento, y todo lo que tenga que ver con el periodismo del sonido, o sea, contar historias como se han contado en la radio por décadas y todo lo demás, tiene gran auge. Y si me preguntan a mí, en los próximos 6 meses, aún va a ganar más auge del que tiene en el momento actual. Así que vamos a hablar un poco de la transformación. ¿Por qué transformarse? Los directores de diarios y los periodistas en general les encanta escribir historias sobre el cambio. Un cambio en una industria, una nueva cura para el cáncer, pero son los últimos en unirse al cambio. Y el ejemplo principal es que cuando llegaron los ordenadores, las computadoras al mundo, en los hospitales, las universidades, aún las tiendas de departamentos se iban, enseguida se iban hacia el computer. Pero los diarios estuvieron con máquinas de escribir hasta el año 74 y ahí empiezan a hacer el cambio. Se fueron quizás la última industria que se mete en ese cambio. La transformación no es fácil para los periodistas, en lo absoluto. Pero de todas las 5 plataformas que tenemos, yo pienso que el teléfono es donde está la acción. Toda la investigación que yo hice en el 2019 para mi libro, hablando con expertos de todas partes, no hubo uno que me dijera lo contrario. O sea, en los próximos 10 años vamos a tener que crear periodismo móvil porque la mayoría de la gente va a estar consumiendo la información en sus teléfonos. O sea, que es la pantalla pequeña, el lienzo quizás más limitado en el que trabajar. Es un reto, pero es interesante. Hay que tener cierto humor también. Muchos diarios van desapareciendo. Cuando este diario desapareció recientemente, a finales del 2019, esta fue la última portada de este periódico donde decían: esperamos que disfruten sus apestosos teléfonos. O sea, fue una despedida un poco brutal, pero lo decía todo. Y entonces aquí empezamos a ver que 58%, que son casi 6 de cada 10 adultos en Estados Unidos, obtienen frecuentemente noticias en un dispositivo móvil. Esto a nivel global va aumentando y aumentando. Yo creo que esta cifra de 58%
del 2019 ahora es como 62%, 39% tiene frecuentemente noticias en una computadora portátil o de escritorio. 89% de la población de Estados Unidos accede a información a través de sus dispositivos móviles. O sea, que los números demuestran que la gente va más y más dependiendo del móvil para recibir información, no tanto, no solo la periodística, pero sino para hacer un pedido de comida, para ubicarse si necesitan un mapa, para llamar un taxi. O sea, tenemos una gran dependencia. Y aquí vemos en esto que es las últimas cifras que les podía mostrar, el número de horas que una persona pasa consumiendo información en un móvil, pero no solo noticias, puede ser viendo una película de Netflix, puede ver siendo una serie de televisión. En Estados Unidos, un promedio de 12 horas al día. Eh, en Francia, 10 horas, y ahí vemos la lista de países, Alemania, Canadá, el Reino Unido, Corea del Sur, Japón, la China y la India, en términos de los 10 primeros países donde la gente pasa más tiempo con sus móviles. Pero eso quiere decir que para el periodista moderno, para el periodista de hoy, tenemos que darnos cuenta que hay dos movimientos, nos incorporamos y nos recostamos. Nosotros los que hemos trabajado por muchos años en el periodismo, sabíamos que escribíamos un artículo y la gente iba a leerlo quizás por la mañana, con su primero o segundo café de la mañana, reposados. La lectura del periodismo tradicional se hacía más en un ambiente relajado y recostado a cierta hora del día, pero ahora nos incorporamos el día entero al teléfono. La persona promedio viene al teléfono 114 veces en un día, muchas de esas veces a leer noticias. Mientras que el teléfono se ha vuelto compañía constante, la plataforma de elección, pensemos que el periódico impreso era algo que consultábamos una vez al día. Ahora, nosotros podemos venir a la marca del diario suyo, si es que tienen algo que ofrecer. En esas 114 veces que venimos al teléfono, a lo mejor 60 veces, queremos ver si hay una actualización de una noticia. Y eso vamos a desarrollarlo después en esta charla, la importancia de actualizar las noticias, de abandonar esa noción de la edición de mañana. Ya no seguimos con las ediciones, ahora perseguimos historias. Hay historias que tienen piernas cortas, hay historias que tienen piernas largas, y hay que tener gente clave en la redacción que entiende las historias que hay que actualizar varias veces al día. De eso vamos a hablar en un momento. O sea que nos incorporamos normalmente en el reloj, vemos titulares, en el teléfono el día entero estamos viendo información, pero a veces entonces hacemos una decisión. Cuando tenga tiempo voy a leer más recostado esta historia. O sea, durante el curso del día vemos titulares, vemos notas breves que nos inspiran a querer leer después a más profundidad. Pero en el periodismo antiguo se hacía un producto final para ser consumido en un modo recostado, ya sea tirarse en la cama del periódico, leerlo por la mañana durante el desayuno como un ritual. En el momento actual hay incorporación a la noticia el día entero, el día entero. Esa es una dinámica que es difícil de comprender, y yo que visito una redacción cada semana de mi vida, me doy cuenta que es muy difícil a veces que los editores más tradicionales entiendan, que se puedan alejar de la idea de una edición matutina, la de mañana. Hay que aún sacar ese periódico, alguien tiene que sacar ese periódico, pero alguien en la redacción tiene que estarse concentrando no en el periódico de papel, sino en la actualización. Lo mismo pasa en las estaciones de televisión, que viven pendientes de la edición de las 6 de la tarde, la edición de las 10 de la noche. Nadie espera por las noticias de las 6 de la tarde y de las 10 de la noche para actualizarse. O sea, tanto como el periódico tiene esos retos, lo tienen también las redacciones de televisión. Y aquí les muestro estas dos modelos. Una, cuando yo estaba haciendo la investigación del libro, una ingeniera de Apple me dijo: cuando uno consumimos información en el teléfono, estamos en el proceso de hacer snorkeling. O sea, que estás más o menos en la superficie, de vez en cuando sacas la cabeza para respirar, de vez en cuando tropiezas con alguien que está al lado tuyo. Cuando leemos recostados en papel, es más como bucear, tirarse al fondo del mar. Son dos experiencias muy diferentes, pero el reto es que una redacción moderna tiene que proveer las dos cosas, el snorkeling y el tirarte a hacer scuba diving, a bucear. El lector quiere las dos cosas.
Yo normalmente uso analogías de comida con mucha frecuencia y yo digo que todos los periodistas hemos sido entrenados a cocinar la gran paella, la historia que la haces completa y sale mañana. Ahora tenemos que aprender durante el día a darle a la gente tapas, o sea, que le abren el apetito y después a lo mejor vienen a comer la paella. Pero muchos se conforman nada más que con las tapas. En muchas redacciones no hay concepto de dar tapas. Todos vienen a escribir la gran historia, a cocinar la gran paella, diríamos. Mario, ¿le puedo hacer una consulta? Buenas tardes, ¿cómo está? Bien, dígame. Eh, sí, quería preguntarle con respecto a la forma de percibir la noticia que tienen los lectores de los diarios impresos y los lectores, las audiencias de los móviles, de los teléfonos móviles. ¿Usted cree que ha habido algún cambio en la forma de leer las noticias a partir de la irrupción de los teléfonos móviles como, sí, como medio para consumir noticias? ¿O ha habido cambios o se ha transformado esto de alguna manera y cómo? Bueno, eso lo vamos a cubrir en detalle. Es como se lee en el teléfono, es el opuesto de cómo se lee en el papel, pero vamos a llegar allí, así que si me da unos minutos llegaremos. Vamos a ir llegando. Yo les digo a mis estudiantes que estamos en la era del periodismo de todas partes y de las interrupciones. El teléfono, después de todo, es un teléfono. Vas a recibir llamadas, te va a decir que tienes un correo, te va a decir que has recibido un mensaje en Instagram o en Facebook, o sea que hay interrupciones. Eso quiere decir que los párrafos deben ser más cortos, que deben haber subtítulos que se convierten en la navegación interna de la noticia. Eh, y entonces la forma en que escribimos, que editamos y diseñamos para el lector del móvil, que es donde viene esta pregunta suya, debe considerar dónde y cuándo se estará consumiendo esta información. Por eso es que muchos de los videos que usamos son silentes, porque tú no sabes, especialmente el primero de una historia, no sabes dónde está la persona para que de pronto haya un ruido, para que haya mucho sonido. O sea, hay técnicas que tenemos que aprender que son muy sistemáticas de cómo se escribe, cómo se redacta para el teléfono, que es en muchas formas diferente de cómo lo hacemos para el papel. Lo vamos a ver en un momento. Pero hay cosas que no cambian. Por ejemplo, en la foto inferior vemos una escena de New York antes de que hubieran automóviles. A las 7 de la mañana la gente se estaba incorporando a leer el papel. En la foto superior, a las 7 de la mañana, todos estos están incorporados también. La diferencia es que a los de abajo las noticias los abandonaban hasta mañana a las 6 de la mañana de nuevo. Y a los de arriba las noticias nunca lo abandonan. Esa es la dinámica que una redacción tiene que aprender. Que vivimos en un mundo de 24/7, 24 horas, 7 días. Y que hay noticias que hay que actualizarlas casi cada una hora, cada 2 horas, porque algo nuevo ocurre. Y yo siempre les recuerdo a mis clientes que el usuario móvil es muy fácil de, diríamos, no de engañar, pero de alegrar con una actualización. Si usted está haciendo una cobertura de una protesta en la ciudad y la foto que tiene a las 7 de la mañana cuando nos tiramos de la cama y vemos por primera vez la edición suya en el teléfono, esa misma foto la tiene a las 10:30 de la mañana, la gente se da cuenta que aquí no se actualiza. Cambiando solamente la foto, la gente ve que ha habido una actualización de la nota. Entonces, eso es muy importante, actualizar ciertas noticias, la gente las va a estar siguiendo el día entero. No se puede tener nada más que una versión de la misma. Esta es una revolución como nunca antes. Yo, con 72 años, he vivido muchas revoluciones y cuento en mi libro que yo he vivido revoluciones. Empecé mi carrera en los años 60 en el Miami Herald como reportero con la edición vespertina que era el Miami News y estamos en el 2020 y he vivido grandes revoluciones. 4 décadas en este negocio me han permitido ser testigo de varios momentos de cambio y yo más o menos escribía mis libros siempre que venía un cambio. Cuando los periódicos ya fueron de la época de metal a ir a lo que se llamaba en frío, que ya permitía que se diseñaran, yo escribo mi primer libro, Contemporary Newspaper Design, que hubo una versión en español, diseño y remodelación de diarios, y ese libro es el primero que se escribe más o menos sobre el hecho de cómo los periódicos podían ser más atractivos. Esa es la época de los 70. Cuando ya llegan los 80, empiezan los periódicos a poner color.
Yo le tengo que haber cambiado de blanco y negro a color a unos 222 periódicos, tengo entendido, globalmente. Y todos los editores tenían miedo, siempre iban al color. Decían, si ponemos color en el periódico va a ser menos serio. Pero bueno, con esa revolución yo escribo este libro que salía en los 4 idiomas al mismo tiempo, todo el tema de la segunda revolución. Después llega el internet y yo escribo este que se llama Redesigning Print for the Web, cómo llevar el papel al internet. Y fue un libro que tuvo mucho auge porque ahí contábamos que simplemente había que adaptar ciertas cosas, pero que teníamos que estar conscientes de que la manera que se leía en un ordenador, en una pantalla, no era lo mismo que leer en papel. O sea, muy parecido a lo que estamos pasando ahora, pero con un lienzo más estrecho, con un lienzo más pequeño. Ya cuando llega la tableta, escribo mi primer libro digital, que era iPad Design Lab, el laboratorio de las tabletas. Pero esta es la revolución más grande, porque esta es la única de todas esas revoluciones que toca en el corazón de lo que es el periodismo en sí. Cuando uno ponía una foto de color en un periódico en blanco y negro, no alteraba de la manera que escribíamos, en lo absoluto. Lo único que había color en el periódico, pero el periodismo seguía siendo el mismo. Ahora no. Ahora esta es una revolución que golpea directamente a la narrativa, el fundamento del periodismo, y nunca ha habido una revolución como esta en casi mis 50 años en esta profesión. Esto es como fluía, la gran revolución es cómo fluía una historia antes. Eso es cuando yo estoy hablando de la gran paella. Llegábamos a la redacción, escribíamos la historia y aparecía mañana. O sea, una parada. Ahora, ¿cómo fluye una historia hoy? Aquí vemos en uno de las masacres que hubieron recientemente en Estados Unidos, una versión del Washington Post. ¿Cómo empieza la historia? La historia ni siquiera empieza con una historia. Empieza con una notificación, con una alerta que dice, tenemos entendido que en una iglesia en Texas ha habido una masacre, un tiroteo. Media hora después sabemos un poco más y esa historia sigue aumentando, se sigue ampliando. 3 horas después ya está en varias plataformas y ya tenemos más fotos, a lo mejor tenemos un vídeo y al otro día va a aparecer en papel. O sea que estamos viendo la gran diferencia de cómo un artículo se escribía y salía mañana y el que lo escribía se podía ir a tomar un café, a comer, a preparar otra historia. Ahora el reportero tiene que tener posesión de esa historia y estarla actualizando. Eso es un paso muy importante para las redacciones. Yo digo, cuando no hablo de paellas y tapas, hablo del melón. Es como que en vez de pensar en el melón completo o la sandía, como le digan ustedes, hay que pensar en lascas, en pedazos de melón. Y eso es el concepto nuevo del periodismo, que una historia tiene que ser pensada en varios aspectos. Y hay veces que algunos aspectos de la historia es nada más que ponerla en Twitter, a poner en social media. Tengo una entrevista con un futbolista y pongo en Instagram una foto, 5 líneas, pero todavía no he terminado de hacer la entrevista, pero ya estoy empezando a tirar el gancho al público. Eso es como el dinamismo de una redacción moderna funciona así. Y para hacer esto hay que tener en redacción varias personas que estén entrenadas como lo que llamamos en inglés el content manager y el gestor de contenido. El gestor de contenido no es más que un policía de tráfico, que en cada mesa de redacción tiene que haber varias personas entrenadas para ser el gestor de contenidos. Esa persona debe tener una base periodística, pero al mismo tiempo lo más importante es que reconozca las historias que tienen que ser actualizadas. En cada redacción hay 4 o 5 artículos todos los días, ya lo sabemos a las 9 de la mañana, que son los que más vigencia tienen, los que más la gente está siguiendo, y esas son los que un gestor de contenido toma ese artículo y durante las 8 horas que voy a estar sentado aquí es mi responsabilidad actualizar esa historia. Si a esas historias no se le pone un gestor de contenidos detrás, nadie las actualiza, porque nadie es dueño de esa historia. O sea que el New York Times empezó a hacer eso, el Washington Post, llámenle como le llamen, mis clientes alemanes les llaman copilotos, o sea, copilotos de la redacción, mantienen el vuelo vigente, saben lo que está pasando y cada gestor toma 2 o 3 historias
que son su responsabilidad durante las 8 horas que está sentado en la redacción. Es muy interesante este nuevo papel del gestor de la redacción, el gestor de contenido. Es como un agente de tráfico guiando el flujo de las historias, manteniendo todo en movimiento y siempre dando las rebanadas de la sandía, que es la parte importante. Estas son las cosas, las responsabilidades de un gestor de contenido. Primeramente, cómo la historia va a salir. Si ha habido un accidente de trenes en la ciudad, lo primero, cuando yo iba a la escuela de periodismo 5 décadas atrás, nos decían, usted no sale con la historia hasta que no tenga todos los datos. Ahora le decimos en el primer día de clases, usted sale con lo que tiene, porque en la calle la gente que tenga un teléfono son videógrafos, fotógrafos y reportan lo que está pasando. Así que la primera parte de un gestor de contenido es decidir cómo va a salir la historia a la calle primero. Y puede ser una alerta, una notificación que dice, tenemos entendido que ha habido un accidente de tren con heridos. Y eso es todo lo que sabemos. Pero una hora después, ya usted está diciendo, ha habido 4 muertos y 5 heridos. Pero es una sola persona la que dirige el tráfico y la que busca los recursos. Por ejemplo, los gestores de contenido saben que a las 6 de la mañana nadie quiere ver vídeos. Pero a la hora de almuerzo, a la hora de comer, a la gente le encanta ver vídeos. O sea, que si yo tengo vídeos de un accidente, no los voy a poner a las 9 de la mañana. Voy a esperar y en la edición, cuando actualice en el mediodía, pongo los vídeos, porque es la hora más interesante. Al mismo tiempo, ese gestor de contenido va a contestar la pregunta, ¿y cómo vamos a hacer en el periódico de papel con esta historia? Muchas veces la respuesta del el periódico de papel no tiene nada que ver con esto. Otras veces es, bueno, se va a hacer un análisis porque ya mañana esta noticia es vieja, pero vamos a hacer un análisis de por qué ocurrió este accidente. ¿Entienden? O sea, que el gestor de contenido trabaja a través de varias plataformas, las entiende todas, y no es una sola. Ojo, aclaro, deben haber 9, 10 personas entrenadas a ser gestores de contenido en una redacción. Yo en mis talleres siempre entreno a varios y después haces un ejercicio. Igual que se puede hacer un drill de ensayo por si hay un fuego en la redacción, se hace un drill. ¿Qué pasa si hay una noticia? La última que hice la hice en Noruega, donde hay muchos túneles. Ha habido un acto de terrorismo en un túnel y creamos en ficción, diríamos, qué es lo que se hace primero, cómo saldría la noticia. Eso ustedes no tienen que hacer, esa práctica, para que en el momento que ocurra algo, cómo el gestor de contenido saca primero la noticia, después cómo se actualiza, cuál es el rol del periódico de papel en una noticia, donde ya sabemos que en papel nunca van a haber breaking news. En papel, cuando la gente llega, el editor de un periódico de papel del momento actual le pone el brazo por arriba al lector y le dice, yo sé que tú sabes, pero te voy a contar más. Y empieza con el titular. Si hubo un accidente de tren a las 10 de la mañana de hoy, mañana usted no puede decir accidente, mueren 5 en accidente de tren. Usted puede inclusive decir fallo de frenos causó el accidente y la gente sabe a qué se trata. O sea, eso le cuesta mucho trabajo entenderlo a los directores de periódicos tradicionales que piensan, este es un periódico de récord, no es noticia hasta que no apareció en papel. Entonces, en el periódico de mañana, para mí eso es lo que hunde a muchos periódicos. Cuando la gente ve los titulares, ya saben todo, pero si el titular que usamos es lo que nosotros antes decíamos, el titular del segundo día, el primer día, siempre hubieron titulares de segundo día. Cuando yo empecé mi carrera, tú hacías actualizaciones de historia al segundo día y había historias que continuaban. Pero ahora, en papel, el primer día hay que tener el titular del segundo día porque ya has hecho la cobertura original en las plataformas móviles. Eso es una parte de la filosofía de todo esto que es muy importante. Pero no hay lugar en la redacción para los que ven la historia como una entidad solitaria que aparece en una edición. El editor moderno aprovecha la historia para sacarle todas las rebanadas posibles, ya sea en social media, en Instagram, donde sea. Ahora vamos a entrar en la parte que responde la pregunta que tenía la compañera aquí, de cómo contamos historias en el teléfono. Ya hemos hablado de por qué transformarse. Espero haberlos convencido con los datos que les he dado, cómo funciona una redacción moderna. Ahora vamos a entrar en el corazón de la parte periodística, cómo escribimos. Hay que aprender el tema de la redacción lineal para la pantalla del teléfono, cómo se escribe
para el teléfono. Y es muy importante que saber que le llamamos periodismo lineal porque es una línea. Cuando yo doy mis talleres, yo no permito papel cuadrado en el taller. Hay que cortar el papel por la mitad para que empecemos a pensar en verticalismo, o sea, en este movimiento que vemos en la pantalla. Pero los niños siempre sabían escribir así. Este niño, por ejemplo, te dice, el zoológico es una cárcel. Las jaulas eran muy pequeñas. El tigre estaba llorando. Imagen del tigre llorando. Odié la visita. Ningún niño te ponía una galería de fotos al final de la narrativa. Nunca. O sea, los niños escriben y muestran. Escriben y muestran. Y cuando yo hacía la investigación de mi libro, me remonté a la edición original de Winnie the Pooh, que todos los niños del mundo lo conocen. Miren esta imagen. Esto es un Instagram en el año 1926. Y esto, amigos, es lo que funciona en el teléfono. Este diseño es el básico. Hay una imagen y 9 o 10 líneas de texto. Y sabemos, hasta un niño de 2 años sabe que si si empujas hacia arriba, viene otra cosa. O sea, en el año 1926, en esta primera edición de Winnie the Pooh, ya se contaban las historias así. Ningún niño se iba a someter a que le contaran toda la historia de texto y que después hubiera 25 imágenes de Winnie the Pooh juntas. O sea, se muestra y se escribe y se muestra. Y si yo viera las conversaciones de WhatsApp que ustedes tienen en su teléfono, así es como nos comunicamos. Estoy en este lindísimo restaurante, míralo, foto. Y ahora me acaban de servir un plato de sushi, qué maravilla, míralo. O sea, se escribe y se muestra, se escribe y se muestra. Esa es la técnica periodística para el teléfono. Ahora vamos a verlo acá. El New York Times empezó a hacer esto en enero del 2018. Y fue hecho a nivel de arriba. Dijeron, hay que empezar a escribir para el teléfono. Si vemos esto en el teléfono, y espero que ustedes después vayan y busquen esta historia y la vean en el teléfono. El titular dice, mi viaje a Alepo viendo un paisaje lunar de la guerra convertirse en una ciudad funcional. El primer párrafo no es un párrafo de palabras, es una imagen de edificios cayéndose, un GIF, lo que se llama un GIF. O sea, no tiene sonido, es constantemente el mismo edificio cayéndose. Y entonces, en la segunda pantalla, ella dice, yo hice este vídeo en lo que con frecuencia parecía un viaje surreal en ómnibus por esa Siria rasgada de guerra. O sea, primero, la historia no empieza con palabras, empezó con movimiento. En el teléfono, si hay movimiento en la primera pantalla, hay más oportunidades de que la gente siga leyendo. La seducción es rápida. Hay 4 segundos para seducir con el título y con lo que veas en la primera pantalla. Entonces, ella te dice, como si fuera una conversación de WhatsApp, yo hice este video en lo que con frecuencia parecía un viaje surreal. Después sigue escribiendo y entonces de pronto te dice, al entrar al oeste de Alepo, todo parecía normal. Foto de lo normal. 9 párrafos después te dice, de regreso a mi hotel el sábado, esta foto muestra lo que le ha pasado al edificio después de años de guerra y demás. Y te muestra la imagen. Al final de la historia, te dice, en mi habitación del hotel encontré unos muebles con madera incrustada, con madre de perla. La cabecera de la cama estaba tallada y hasta había un platito de dulces en la mesa. O sea, han visto que esta historia ha sido contada como si fuera un WhatsApp, como si fuera un libro de cuentos de niños. Y es una historia para una de las mejores reporteras del New York Times, reportando desde Siria. Pero claro, para ponerla en el periódico de mañana, esta historia hay que darle un masaje total y cambiarla, porque no va a haber video ni nada. O sea, que el reto es que, y yo lo decía ayer a un grupo de periodistas aquí en Nueva York, al que me dirigía, que en muchas redacciones ahora tenemos los recursos humanos, se han reducido, pero al mismo tiempo el reto es que el trabajo requiere más, porque esta historia, si la vas a poner en el periódico de mañana, hay que darle otra vuelta. No van a haber vídeos y en el papel no se interrumpe la lectura. O sea que, vamos a ver, mire cómo se mueve una historia en el teléfono. Se mueve linealmente, texto, imagen, texto, imagen. Si estuviéramos leyendo en papel, veríamos esto. En la versión del periódico, los ojos en un periódico se mueven diagonalmente. Hay mucho más que ver. En una página de un periódico, los ojos descansan por 34 segundos.
todas las fotos de Sirius estarían juntas porque en el periódico de papel primero miramos y después leemos. ¿Ves? Si fuera una revista, todas las fotos están juntas normalmente en la página de la derecha y se empieza a leer el texto a la izquierda sin interrupciones. Miren los opuestos. En una, el ojo se mueve diagonalmente, las fotos aparecen en un claustro todas juntas, el texto sin interrupción. En el otro, fotos, texto, fotos, texto. Sin embargo, en la mayor parte de las redacciones se hace todo para papel y después lo tiran en el teléfono para ser consumido en el teléfono. Para hacer una historia lineal, yo siempre recomiendo que se haga un storyboard como hacen los cinematógrafos. O sea, usted agarra estas notitas en color. Donde hay una notita en color quiere decir que va a haber un elemento visual. Y ahí vemos como este escritor decía, yo empiezo con un vídeo y sigo con una foto. Después voy a escribir sobre el tema. Después viene otra foto, un mapa o lo que sea. Pero vemos que empieza el movimiento lineal de textos e imágenes. Textos e imágenes. Pero los cinematógrafos siempre lo han hecho así. Aquí vemos los esquemas de Alfred Hitchcock para su película Los pájaros del año 56. Y los directores de cine siempre hacían esto. Aquí hay mucho de cinematografía. O sea, el teléfono tiene mucho de radio, tiene de periódico, tiene de televisión, tiene de cine. Es un poco de todos, pero es muy único. Porque, por ejemplo, no es televisión en el sentido de que un video de 2 minutos nadie lo ve. Un video máximo 28 a 30 segundos. Y si tiene que editar puede poner 2 o 3 segmentos. Pero uno de 2 minutos, la gente no para tanto tiempo a ver un video. O sea, que en eso no es televisión. Pero tiene el elemento de video como si fuera televisión. Yo creo, cuando yo hago mis talleres, yo creo estas plantillas como las que ustedes ven acá para ayudar a los redactores a pensar una historia lineal. Y hay veces que no lo hacemos lineal. Por ejemplo, el Washington Post, hay veces que lleva la historia no dando hacia abajo, pero sino que vas hacia la derecha. Este es uno de mis proyectos de Alemania, y esto vemos cómo el Washington Post te enseña cómo hacer un café helado mejor a través de 7 tarjetas. Miren lo que les estoy diciendo, el concepto de las tarjetas, de cards. En el teléfono, el mini afiche visualmente es lo que funciona. Una foto con 2 o 3 líneas de texto y vamos a la próxima. Hacia abajo o hacia la derecha, como usted quiera. ¿Y qué sabemos hoy sobre el valor de escribir historias en forma lineal? Bueno, pues sabemos que el New York Times nos dice que cuando las historias se escriben texto, foto, linealmente, son compartidas 40% más que las historias escritas tradicionalmente. Ese es un dato importante. Y mis clientes alemanes reportan que hay 64% más de retención en forma lineal. Para otros clientes, 65.9% más retención, porque la gente está más comprometida con la historia. Es como ver una conversación de WhatsApp. Me muestran las fotos. Pero sin embargo, tantos diarios todavía se van a las galerías de fotos. Las galerías de fotos son algo del pasado. Es pintar en papel y llevarlo al teléfono, porque como una galería de fotos es un claustro de fotos todas juntas. Eso es como se hace en papel. Aquí no. Así que olvídense de galerías de fotos. Tienen que empezar, y ahí cuando yo hago el entrenamiento lo hago con reporteros. Esto entra en el corazón del periódico. Los reporteros son los que tienen que entender esto. Y normalmente cuando yo hago un taller, en 2 horas están cambiando. El título es muy importante. ¿Por qué va a ser importante el título? Porque en un periódico de papel, los ojos están dándole vuelta a la página 34, 37 minutos y vemos titulares, fotos. Aquí son 4 segundos y no sabemos lo que viene. El titular te tiene que decir lo que viene. Por ejemplo, esta historia del Washington Post tenía 6 mapas. En papel yo hubiera visto que habían 6 mapas. En el teléfono yo no lo veo. El titular me tiene que decir 6 mapas que muestran la anatomía de la vasta infraestructura de Estados Unidos. Puentes, aeropuertos, calles. Entonces, la palabra, el número, 6 mapas, porque yo no he visto el primero. O sea, que el titular tiene que ser muy específico. Esta del New York Times. La evidencia apunta a la palabra clave evidencia. Te vamos a mostrar la evidencia. Porque tú no sabes que hay fotos. Tú no has podido ver
captar en esa primera pantalla más que estas líneas de texto. Las historias largas se leen en el teléfono. Los artículos con más de 5.000 palabras no solamente se leen, sino que se leen con gusto. Y hay investigación que te muestra eso. Después, cuando ustedes tengan esta presentación, la puedan ver con más detalle, pueden analizar estos números. Por ejemplo, sabemos que este libro, el tiempo dedicado a narrativas largas en el teléfono puede ser 123 segundos. Eso es muchísimo comparado con las narrativas cortas que son 57 segundos. Al mismo tiempo, el público del teléfono es más impaciente. O sea, que si el contenido es bueno, van a quedarse contigo. Pero, por ejemplo, el hecho de que no tengas limitaciones como tienes en el papel no quiere decir que vas a poner 25 fotos. 5 o 6 fotos por tema es el máximo que se debe usar. Porque la gente, como digo yo, hay interrupciones. Usan el teléfono, reciben una llamada, se van a Instagram, se van a otros lugares. Y todos los temas se pueden tratar en el teléfono. Se puede tratar el tema investigativo. Esta es una historia del plot para manipular una elección, como los rusos se metieron en la elección americana. Pero vean un dato visual muy interesante. Cuando la redacción moderna empieza a conceptualizar de la pantalla más pequeña a la más grande, no se empieza, este proyecto no lo empezaron a conceptualizar para el periódico de papel, aunque lo que ven en pantalla es como apareció en papel. Pero en el teléfono los elementos verticales son los que funcionan. Una imagen de 5.000 personas protestando foto para el papel, aquí no sirve en el teléfono. Entonces, fíjense que el concepto de la muñeca rusa con todos estos personajes es vertical porque empezaron pensando cómo va a ser en el teléfono. Y de ahí la llevan a las otras plataformas, como pueden ver. Entonces, el elemento de continuidad está aquí. Así es como aparecía en el ordenador, así es como aparecía en el teléfono y así es como aparecía en papel. O sea, que la dirección de arte empieza a ser multiplataforma. El director de arte tiene que pensar primero ir de pequeño a grande y no de grande a pequeño, que es como lo hacen 80% de las redacciones que yo conozco. Lo crean todo en grande y después tratan de meterlo en lo pequeño. O sea que es un cambio muy radical, muy total. Aquí vemos cómo aparecían las imágenes en papel. Lo que el papel puede hacer, que nunca puede hacer un teléfono, es fotos grandes. Yo se lo digo a mis clientes. El New York Times, que yo lo recibo aquí en casa, nunca tenía fotos de 4 y 5 columnas en la primera página. Ahora es a diario, porque lo que el periódico de papel puede hacer y distinguirse es fotos grandes. Es mejor en cada página una foto grandísima que 7 fotos pequeñas. Las fotos pequeñas la gente las ve constantemente en los otros dispositivos. O sea, miren, una página completa dedicada a una ilustración. Y eso es como aparecía. Ven que la misma continuidad visual la tiene, pero hay una dirección. Esto sería la gráfica de una línea de tiempo de cómo los rusos se metieron a intervenir en las elecciones del 2016. Y si se preguntan, ¿cómo aparece esto? Que es tan horizontal en el teléfono. Bueno, pues aquí lo ven, con movimiento. Pero es el mismo estilo gráfico, pero aquí se movían las columnas arriba y abajo. El día que yo vi esto, que fue hace como un mes atrás, el New York Times sacó esta doble página celebrando lo que es la ópera de París. Y yo lo vi, recuerdo que eran las 6 de la mañana aquí en mi casa, y yo dije, ¿cómo metieron esto en el teléfono? Y claro, esto está fantásticamente hecho para el papel. La foto principal es las grandes escaleras entrando. Pero cuando vas a la edición del teléfono, la foto que era secundaria en papel se convierte en la primaria aquí porque es vertical. Entonces, detrás de la cortina de la Ópera de París. O sea, se piensa que una manera de hacerlo no es la manera de ponerlo conscientemente. Tienes que darte cuenta que una foto horizontal la metes en el papel, pero en el teléfono vas a hacer otra cosa. Y aquí vemos cómo el tema. Ahora, cuando entrabas y allá en la de papel tú veías que cada foto tenía su pie de foto, porque esa es otra cosa importante. En papel vemos la foto y debajo buscamos la información de la foto. En el teléfono la información de la foto viene contestando la pregunta de la compañera que lo hizo. ¿Hay maneras diferentes de leer en el teléfono? Totalmente. Y en muchos casos el opuesto de cómo leemos en el periódico de papel.
Cuando yo vi en papel este reportaje que decía, en el verano en Estados Unidos 64 personas murieron en masacres, solamente en los 3 meses de verano. ¿Cómo ponían todos estos rostros de las 64 personas en el teléfono? Pues muy bien, con movimiento. Las 64 rostros estaban, cuando abrías la pantalla, todos moviéndose. O sea, en el teléfono puede haber movimiento, puede haber animación. Es otro tema. Alejarse de lo estático. Los fotoreportajes son muy importantes y los debemos de considerar. Para el teléfono son ideal. Pero fíjense el titular. El huracán Michael. El daño en fotos. Te vamos a mostrar fotos porque yo cuando vea la primera, que no era una foto, era un vídeo, yo espero que cuando ustedes tengan esta presentación en sus manos, busquen este titular en el New York Times y lo vean en el teléfono. Normalmente esto no empieza con una foto, empieza con un GIF, el movimiento viendo la destrucción aquí. Y el titular te dice, te vamos a mostrar fotos y te las muestran. ¿Ven? Es foto, texto, foto, texto. En este caso, como es un fotoreportaje, tenía 25 fotos. O sea, en un artículo normal vas a tener 5. Pero si lo que estás dando es una imagen de fotográfica, un ensayo fotográfico, pues te vas a más. Hay también el artículo que explica, este es el puente que se cae en Génova, y entonces pues el New York Times con animación te muestra cómo fue con estas gráficas y el texto va rodando por arriba de la gráfica, cómo fue que ocurrió el caso. El reportaje dominical, esto es, ¿qué es lo que hay dentro de un camión de comida en la calle? Y entonces te mostraba en detalle más o menos qué es lo que hay dentro. O sea, que había animación también. Y ahora vamos a la tercera parte, que es cómo se diseña. Ya hemos aprendido cómo se escribe, que hay que transformar la redacción. Ahora vamos a la parte visual. En el lienzo más pequeño, en el canvas más pequeño en el que vamos a trabajar visualmente, se diseña para el cerebro, el ojo y el dedo. O sea que cuando diseñamos para el papel es nada más que el cerebro y el ojo. Cuando diseñamos para el teléfono queremos que el dedo tenga algo que hacer. A la gente le gusta pinchar y oír algo o ver un vídeo o tener algún tipo de envolverse con lo que están leyendo. Y la primera pantalla es la más importante. En esa pantalla tienes 4 segundos para seducir. Esta es el Washington Post con un perfil de el ex abogado de Trump, Michael Cohen, y su agenda secreta. Muy simple. Recuerden, menos es más. La gente sabe que en la próxima, si hacen un scroll, van a ver la próxima pantalla. Piensen en afiches. A mí me inspiran los afiches de los años 20 de los museos. Era la gran imagen y un poco de texto. Dando vuelta, que no ha entrado en la plataforma. Esto es como se vería si abrieron el periódico. ¿Cuál es la gran diferencia? Aquí en el teléfono no sabemos el largo del artículo. Si abrimos esta página el domingo, decimos, bueno, esto es larguísimo, no sé si voy a tener tiempo de leerlo, pero sin embargo, en la versión del teléfono, pues a lo mejor nos seduce el primer párrafo y no sabemos lo largo que es. Este fue un lindo ejemplo de Noruega sobre el titular dice un viaje hacia la demencia. Y veíamos como el rostro, ustedes tienen ahí el vínculo y lo van a poder ver ustedes después, el rostro de esta señora se iba deteriorando, una que seducían visualmente para entrar en el artículo. Esta es la que yo les quería mostrar. Ven que si usted va a la segunda pantalla de este artículo de Michael Cohen, la tipografía es muy limpia, hay mucho espacio en blanco, o sea, no tienes una idea de qué largo tiene este artículo, que es una de las ventajas del teléfono. Esto es de uno de los grandes periódicos de Noruega y era un artículo sobre un tío que se dedicaba a explotar a las mujeres diciéndole que era un hombre muy rico, pero no era, y lo que quería era quitarle el dinero a ella. Y el artículo nada más que tiene la foto, la simpleza de una foto de Tinder Swindler, o sea, el engañador. Le llamaban el Tinder Swindler. Y eso es todo lo que aparece en esta pantalla. Y después irías a otra pantalla y lo encontrarías. Esta es una historia que ganó premios en Noruega. Una chica que estaba esquiando con su padre en una lancha de nieve y la enterró 5 pies bajo la nieve, pero esta historia tiene un final feliz porque la pudieron rescatar
y esta historia ha ganado muchísimos premios, muy cinematográfica, pero esa era la primera pantalla. Esa era la primera pantalla para seducir a los lectores. Un artículo del Washington Post de dominical, en la China hay demasiados hombres para las mujeres que están disponibles. Entonces, la simpleza, es como si fuera un afiche muy simple la presentación. Esta es la de Rusia y ven que cuando el artículo es muy largo se crean segmentos y se ponen subtítulos. Putin está enojado. O sea, y ahí, si tú has recibido una llamada de teléfono, estás leyendo este artículo largo, esto te guía, es navegación interna. O sea, el diseñador del móvil tiene que estar consciente de cómo la gente se relaciona al móvil. Es muy importante. Aquí vemos la de demasiados hombres en la China. Es por capítulo. Tenía 5 segmentos. Son historias largas. Fíjense otra cosa. El principio de los párrafos en letras negritas. ¿Por qué? Porque si tienes nada más que textos y textos tan largos y hay interrupción, los ojos después no van a encontrar dónde está. O sea, que hay muchas técnicas visuales que yo las explico en mi libro. El libro tiene una trilogía y la última parte es toda sobre diseño. Son técnicas que esto no se hubiera hecho nunca en papel. Tú no le vas a poner a la entrada de cada página. ¿Cómo? ¿Había una pregunta? ¿No? Ok. Entonces, ¿cómo se llegan a realizar estas cosas? Ustedes tienen que hacer un taller. Es el lugar donde comienza la transformación. Yo en mis talleres, por ejemplo, este es uno en Dubái, siempre les digo, vamos a hacer 2 o 3 historias que ustedes sacaron aquí que podían haber sido hechas especialmente para el móvil, pero no fueron hechas. En este caso, en Dubái, habían hecho un reportaje dominical, los mejores lugares para pescar en los Emiratos Árabes. Y tenían una galería de fotos, te explicaban todos los lugares y después 20 fotos en una galería. Una pérdida de tiempo, nadie iba a llegar a esas fotos. Entonces, en 2 horas se sientan, hacen el storyboard de la que yo les hablaba y ven ahí cómo en la pantalla están mostrando en 2 horas estos reporteros pudieron recrear su historia de una manera diferente. Yo doy siempre estas maquetas para ayudarlos, o sea, se crean estas maquetas, las metes ya dentro del sistema para que cuando el reportero quiera hacer este tipo de historia no les sea difícil la parte tecnológica de cómo hacerlo, ¿entiendes? Este fue en Berlín a finales ya del 2019. Son grupos de 12, yo siempre tengo grupos de 12 y los pongo a trabajar en grupos de 3. Siempre hay uno que es el visual, hay uno que es el periodista, hay uno que es el que conoce más de la parte tecnológica y al final del taller pues muestran la pantalla. Yo empiezo siempre con la primera pantalla y lo hago con mis estudiantes. Si la primera pantalla no seduce, regresa y sigue trabajando porque vas a perder tu tiempo. O sea, que cuando te vienen a presentar algo, vamos a empezar por la primera pantalla. Esta es la primera pantalla que yo creo que vendería. Y aquí pues tenían 3 tipos de historia. Una era un viaje de una escuela a Auschwitz. La otra era de dónde viene la arena que usamos para la construcción en Berlín. Y la tercera, que fue una linda historia, es la mejor atleta que va a participar en las Olimpiadas de ahora que vienen por parte de Alemania. Y esta chica que se dedica a diving, habían hecho este artículo con fotos nada más, pero tenían videos fabulosos que nunca los usaron. Bueno, en el taller los usaron y esto empezaba con ella tirándose y con un poco de música. O sea, la seducción era un poco más interesante que una foto estática. Y aquí vemos más o menos como el sistema de contenidos de este periódico les permite lo mismo meter de Twitter, pueden sacar algo, de Facebook, de donde quieran, un mapa, pero se va tejiendo la historia con textos y elementos visuales. El proceso tiene que comenzar con la plataforma más pequeña. O sea, una de las cosas que yo hago siempre es tratar de crear una identidad o marca móvil. El New York Times ya nos mete con la T. Cuando no haya New York Times, me imagino en papel, cuando el día que llegue, la T es el símbolo a que ya estamos acostumbrados. Lo mismo yo he hecho con este periódico en Alemania, Tagesspiegel, la T y el globo, que es lo que lleva ahí 128 años, lo captamos, pero en el teléfono un símbolo móvil que capte lo mejor de la marca del periódico es mejor que un nombre largo que no se pueda ver muy bien. Entonces la historia más pequeña que ustedes van a escribir es
como les decía con el accidente de tren, cuando tienen una notificación. Eso tiene que estar en el sistema ya. Yo lo creo, por ejemplo, esta es la historia más breve. Lo más breve que se puede decir, hubo un accidente de tren, no sabemos mucho, pero creo que hay heridos en tal lugar. Pero a lo mejor lo podemos poner con un poco de sonido. Quizás 15 segundos del jefe de los bomberos diciendo algo. O puede ser con foto y texto, o puede ser con un vídeo pequeño o corto y texto. O sea, pero todo eso en el mundo móvil se funciona con familiaridad. O sea que para tener agilidad tiene que tener maquetas hechas de antemano. En el mundo de papel gusta mucho la sorpresa visual. ¿Qué voy a hacer hoy con la página de comida? ¿Qué voy a hacer hoy con la página? En el mundo de móvil, familiaridad es más importante y por eso se depende, 80% es una fórmula y 20% una sorpresa. La sorpresa es el contenido, el vídeo que pones, pero no hay muchos cambios visuales, diríamos. Es lo que el director de arte cree para ese momento, pero la gente quiere familiaridad, que cuando yo venga a mi teléfono encuentre las mismas cosas en el mismo lugar. Este es mi proyecto en Berlín, como ven la T es lo que lo distingue. Espacio en blanco entre las líneas, no es lo mismo el interlineado de un periódico de papel. Aquí hay que ponerle un poco más de interlineado y van a tener subtítulos. Miren que el subtítulo que hay en el medio con blanco arriba y blanco abajo, para que el dedo pueda llegar allí, para que el ojo lo encuentre si es que ha habido una interrupción por una llamada o lo que sea. Yo siempre me gusta poner en las fotos la marca que he creado, porque si ese artículo lo comparten por Facebook o Instagram, mucha gente después no sabe de dónde vino. Entonces uno debe llevar la marca lo más frecuentemente posible. Y a la vez que lo creamos para el teléfono, lo mismo se usa para el ordenador. O sea, no hay que crear un diseño diferente. Aquí vemos que lo mismo que vimos allá funciona más grande, en una pantalla mucho más grande. Entonces, el último proyecto que hemos hecho acá, que es un proyecto digital nada más, que ha salido, este es el diario de Caracas, que es un diario que tiene antigüedad, pero ahora se hace un rebranding total, la marca es el diario, y el diciembre 15 empezó a usar estos estilos que hemos creado con nuestro equipo de Buenos Aires. Y como pueden ver, muchas de las cosas que aplicamos, que hemos estado hablando, las van a poder ver acá. Claro, ellos tienen menos recursos, pero ya cuentan historias más lineales. O sea, es un proyecto que ha sido interesante y es uno de los pocos de Latinoamérica donde empezamos a ver que ya esto tiene auge. Voy a pasar por estas que creo que están en blanco. Esto es en el diario de Caracas cómo hacer lo que es una información de alertas. Y aquí cómo aparece el mismo concepto a través de no importa qué pantalla la esté consumiendo, lo tiene todo ahí. No tanto por lo que le salió, porque son 2,50 mangos lo que le cobramos nosotros. Y para concluir... Mario, le hago una consulta. Por ejemplo, en el caso de un desastre ambiental que recién ocurre o en el caso, por ejemplo, de un atentado, donde todas las tapas de los medios digitales, de los grandes medios, seguramente van a poner la foto del estallido en el caso de un atentado o en el caso de un desastre ambiental, un tsunami y demás. Usted gráficamente, ¿qué recomendaría para diferenciarse de los medios de la competencia a la hora de mostrar una primera pantalla atractiva para mostrar algo diferente de lo que muestran los demás medios digitales? Hay veces que la respuesta es muy simple, casi todos ellos van a mostrar una foto estática y un vídeo, por muy malo que sea, el público digital prefiere un vídeo que hayan tomado alguien, que no sea el mejor vídeo, no tiene que ser una película de Spielberg, es mejor que empezar con otra estática que todas las van a tener. Y siempre nos preguntamos eso. El ejemplo del puente que se cayó en Génova fue, aún los diarios italianos usaron fotos muy estáticas y sin embargo el New York Times usó un vídeo que lo lograron a través del cuerpo de bomberos de Génova. Y el periódico de Génova no usó ese vídeo. O sea, hay veces que la creatividad viene yéndose por una cosa más diferente y con movimiento. Entonces, no sé
en qué periódico está usted ni si tienen los medios de hacerlo, pero hay veces que un vídeo crea la diferencia. Y muchos todavía en los periódicos me cuentan, no, pero es que los vídeos son muy malos. No tiene que ser una película, un vídeo, como digo yo, hecho por Spielberg. La gente prefiere un vídeo mediocre que muestre la acción de lo que pasó en ese atentado que no ver nada. O sea, es muy básico. Pero habría que estar allí, o sea, me imagino que muchos de los mismos diarios van a usar la misma foto. No sé a qué se refiere específicamente, pero hay veces que un vídeo, un GIF, movimiento es mucho mejor para la parte móvil. Sí, Mario, ¿usted recomendaría si el periodista o el fotógrafo no se puede llegar en el momento, por ejemplo, de un desastre ambiental al lugar del hecho? ¿Usted recomendaría tomar videos de ciudadanos que han filmado algunas escenas con su móvil o no? Oh, claro que sí. Eso es lo que llaman el periodismo de ciudadano. Y se usa porque hay veces que el que estuvo allí, el reportero no estaba esperando que algo iba a ocurrir, pero el que estaba allí ha tomado un buen vídeo. Yo lo veo muy frecuentemente y yo creo que es una manera de traer esa información al público. No tengo la menor duda. Entonces, para concluir aquí decimos que lo que no ha cambiado, y es por eso que yo le puse de título la historia a mi libro, es que la historia continúa siendo clave, pero ahora hay más plataformas en donde presentarla con una tecnología que brinda más opciones a los periodistas. Yo, de vez en cuando me dicen los contemporáneos míos, como que ya muchos están retirados, porque yo tengo 72 años, y ellos celebran, están enamorados del periódico de papel, el romance de la tinta con el papel. El romance mío es con la historia. Yo me entrené de periodista para contar historias y son los mejores momentos para contar historias. Así que, en parte, yo quisiera tener 29 años para tener más tiempo en esta profesión y espero haberlos inspirado a ustedes a que, aunque su organización no esté lista para hacer esto, individualmente, ustedes salgan de aquí y se hagan la pregunta, ¿cómo podría yo, en la historia que yo hice la semana pasada, haberla hecho linealmente? Y no solo pensarlo, sino tomar papel, tomar unas notitas de color, de stickies así, ponerla y hacer, aunque sea el esqueleto de cómo hubiera sido la historia. Porque esto es un proceso que está en su infancia. Y yo lo explico muy bien en mi libro. Yo espero que puedan tener acceso al libro porque ya está, los primeros dos están en español y el tercero se está traduciendo, el de diseño, en un mes sale, pero los dos primeros, el de que cuenta cómo contar historias, ya está disponible en Amazon, lo puede comprar para leerlo en el Kindle, donde sea, y ahí se cuenta todo esto en detalle, con muchos ejemplos, pero es un tema individual. Si usted no se puede sentar a esperar a que su organización, que las organizaciones de los periódicos toman tanto tiempo a veces en hacer las cosas, que lo hagan. Usted tiene que tomar la iniciativa y decir, mi futuro profesional depende de hacer esto. Mis estudiantes, que las clases acaban de empezar el lunes de esta semana, yo les digo, en mayo, cuando ustedes terminen, tienen que tener una carpeta para ir a una entrevista de trabajo y decir, yo soy un periodista multiplataformas. Yo puedo escribir para el móvil, yo puedo escribir para el papel, yo tengo un entendimiento porque ese es el periodismo moderno. No una sola plataforma, sino cómo contarle historias en diferentes plataformas. Y lo mismo para el diseñador. Pero es interesante porque la tecnología te lo permite. Pero tú no puedes llegar a hacer, cuando vas a salir la historia, y por eso es que los escandinavos tienen las mejores, el progreso principal en esto es de ellos. Porque hace 3 años mis clientes ya en Noruega decían, nadie escribe para el periódico de papel. Cuando usted sale a hacer una cobertura de un fuego, lo que sea, lo está haciendo para el teléfono. Y claro, entonces empiezas a pensar en vídeo, en sonido. Si tú sales a la calle pensando, mi artículo va a aparecer en 4 columnas en la primera página mañana, nada más que piensas en fotos, no piensas en más nada. O sea, es un proceso muy mental. Y en los grandes diarios ya se empieza a ver que se escribe para la plataforma más pequeña y después se lleva a las otras. No de la otra manera. No se escribe para el papel y se tira en el teléfono. Son retos. Y todo esto está en su infancia. Yo sigo insistiendo que de 75 a 80% de las historias periodísticas a nivel global se escriben para un periódico de papel y después se tiran en el teléfono. Pero no solo el periódico de papel es, para mí, yo lo llamo el elefante en el medio de la habitación. Yo llego a los lugares
y tengo que enfrentarme que, aunque te digan que la arquitectura la han cambiado y que no hay paredes en la redacción, siguen creando un periódico de papel. En las reuniones tú captas que están haciendo el periódico de mañana. Pero uno de mis clientes en este momento es Facebook y yo voy a Silicon Valley a trabajar con ellos. Y cuando yo llegué allí, les hice la pregunta, ¿qué vengo yo a hacer aquí? Ustedes, el elefante aquí nunca fue el papel. Facebook tiene 22 años, nunca existió en papel. Y el jefe de corporación de comunicación corporativa me dijo, aquí el elefante es el ordenador. Muchos escriben pensando que va a ser consumido en un laptop o en un desktop, en un ordenador y no en el teléfono. Así que el elefante no es solo el de papel. Ya lo que es leer en un ordenador va por el mismo camino, se va extinguiendo. Y los futuristas te dicen que en 10 años vamos a tener las manos libres, que la información va a ser a través de brazaletes y anillos y las manos libres y que el sonido va a ser muy importante. O sea, que vamos avanzando y avanzando y no vamos avanzando hacia plataformas más grandes, sino más pequeñas, más reducidas. Son tiempos interesantes, pero aquí esto no es futurismo de lo que les estoy diciendo. Ustedes tienen que salir de esta clase hoy y primeramente pensar del 1 al 10, ¿dónde se encuentra mi organización en lo que ha dicho el señor García? ¿Dónde estamos? ¿Somos un 7, somos un 6, somos un 2? Y después contarle a sus jefes lo que han aprendido. Pero si esos jefes no están interesados en cambiar, usted personalmente se lo debe como profesional que es a decir, yo voy a empezar a conceptualizar historias así. Y por ahí empieza la cosa. Cuando un reportero ve, es tan intuitivo, como digo yo, los niños siempre han escrito así, un niño, los libros de los niños te dicen, la Caperucita Roja entró al bosque, ahí está ella. De pronto apareció un oso, ahí está el oso. Entonces, es muy intuitivo y al mismo tiempo no es difícil de hacer, pero es un cambio de mentalidad. Si la mentalidad es titular, subtítulo y después un texto de 5.000 palabras, ahí no va bien. Y no es que cortemos los artículos, es sin embargo las rebanadas, que hagamos. Un reportero moderno hay veces que está ya tirando un par de rebanadas de la historia en los medios sociales antes de haber terminado de escribir la historia. O sea, tienes ya una cita que has captado en la entrevista, pues la tiras y la gente lee eso y es como una tapa que te abre el apetito y dice, yo después voy a leerme el artículo. Lo hacemos todos. O sea, son tiempos interesantes, pero la demanda del periodista de hoy es mucho más grande de cuando yo empecé mi carrera o de hace 10 años. Y ustedes, si tienen orgullo personal en lo que hace, va a tomar estas lecciones y a aplicárselas. No sé si tienen preguntas. Ha sido un placer explicarles todo esto. Y como les digo, es una misión. Hoy hemos repartido esta misión a todos ustedes y ustedes ahora tienen la responsabilidad de avanzarla a sus colegas y compañeros. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por tu ponencia. La verdad que impresionante. Yo tuve la oportunidad de verte en Miami y la verdad que cada vez que te escucho aprendo un poco más sobre esto, a pesar de no ser del mundo, no venir del mundo del periodismo. Muchas gracias. ¿Habrá algunas preguntas que me puedan hacer? ¿Algunos tienen una pregunta? Siempre mi correo es mario@garciamedia.com y con mucho gusto les contesto cualquier pregunta que tengan individual. Se ve que ha sido muy claro, así que te agradecemos, Mario. No, Bueno, no te robamos más tiempo. bueno, Sí, Rosa. Hablamos, Gabriela. Sí. gracias. Sobre no la escucho. Gabriela, puedes hacer la pregunta. Se te escucha muy entrecortado. Si no puedes hacerla hablando, puedes hacerla por chat, si quieres.
Eh, Veo que la pregunta es, ¿cuáles son las... ¿Cuáles son las tendencias no con estoy pudiendo respecto? leer muy bien. Vamos a ver un momento. La A ver si pregunta, puedo... Mario, es ¿cuáles son las tendencias con respecto al diseño de las páginas web, como la homepage para desktop? Bueno, esas también se están empezando a desaparecer porque mucha gente no llega al homepage, pero la tendencia es menos elementos, un poco más espacio en blanco, más relajadas, porque muchas de estas homepages fueron inspiradas por el Yahoo del año 1991, cuando la gente no sabía cómo usar el Internet y las empaquetaban con muchísimas cosas. Ahora, muchos diarios te dicen, nadie llega al homepage. Es como que le pusiste a tu casa una puerta que la creaste con el arquitecto con mucho adorno y todo el mundo entra por la puerta de la cocina que la compraste en el Home Depot sin gastar mucho dinero. Y es lo que están haciendo. La gente viene a la red porque encontraron un artículo, un vínculo de un artículo y muchos no llegan a la homepage. Pero si la pregunta Sí, directa Mario, es qué se está haciendo con el homepage, ten en cuenta primeramente dos se hace cosas. lo que En se va a primer hacer lugar, en el móvil. una es Y en la el web homepage virtual, la un otra poco más plataforma relajado. virtual. Pero O no, sea, se le manda imágenes más solamente grandes. esta. También en el homepage tú puedes mostrar imágenes más grandes que lo que puedes mostrar en el teléfono. Puedes tener menos elementos porque la gente ya sabe que si hace un scroll van a encontrar la segunda pantalla. Esas son las tendencias más o menos. Bueno, de nada. Bueno, 1 millón de gracias. ¿Sí? Quería consultarle también con respecto al tema de, evidentemente, la lógica del lenguaje publicitario cada vez se está acercando más al lenguaje de periodismo. ¿Cuáles son las recomendaciones que usted nos daría como especialista en el tema para no perder rigor periodístico a la hora de promover los primeros afiches en las noticias, por ejemplo, de último momento? Pero usted está hablando de la publicidad pagada, o sea, que le pagan para poner anuncios allí o... No, me refiero a que por lo que usted dice, la lógica del afiche que nos propone que incorporemos en los móviles tiene mucho de lenguaje publicitario. Entonces, mi pregunta es, ¿cuáles son las recomendaciones que usted da como especialista para que podamos, digamos, incorporar las herramientas del lenguaje publicitario, pero con rigor periodístico? Claro, no, pues eso es la misma tipografía que se usa para el diario, se usa, el look and feel tiene que ser totalmente, los afiches que se creen, y yo creo normalmente de 10 a 12 modelos con mis clientes, se crean, entonces tienen que tener desde lo que es la paleta de color, la tipografía, la estructura, toda muy pegada, quizás como primo hermano de lo que es el diseño del periódico y que no tenga nada que ver que se pueda confundir con publicidad de anuncios. Totalmente. Tiene que seguir la regla del periódico en la titulación, la estructura de la información, los colores, todo lo demás. Ok, si no hay más preguntas, lo dejamos descansar a Mario, que hace ya una hora larga que está hablando. Pues un millón de gracias y me retiro. Gracias, Chao, Mario. chao. Que andes muy bien. Buenas tardes. Adiós. Muchas gracias, Mario. Bueno, Un abrazo. bueno, un abrazo. Chao.